Hermanos y hermanas, que Dios le bendiga. Qué alegría es estar en la casa del Señor. Que el Señor nos ha dado otro día de vida y nos ha dejado venir a su casa para alabarle. Así, sin tardar, le pido que se pongan en pie y abran sus Biblias en Mateo 18, 23. Y cuando lo tengan, me contesta con un amén. Le quiero dar gracias a Dios por este privilegio y también a mi pastor. Mateo 18, 23. Mateo 18, 23. ¿Ya todos lo tienen? Vamos a leer antifonalmente hasta el 27. La palabra se lee en el nombre del Señor Jesús. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Todo el 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Oramos. Bendito Dios de la gloria, hemos llegado a tu casa primeramente para darte a ti la gloria y la alabanza merecida a tu nombre. Bendito Dios amado, ahora mi Dios mío, ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Queremos escuchar lo que tú nos quieres decir en este día. Queremos escuchar lo que tú nos quieres enseñar, mi Rey de gloria. Te vengo pidiendo que esa palabra quede en los corazones de cada persona, Señor, porque lo único que yo puedo hacer es soltar la palabra, pero eres tú, Señor, que mantiene la palabra en los corazones de cada persona, mi Dios de gloria. Señor amado, en el nombre de Jesús, te vengo pidiendo que limpia los aires, quita todo espíritu de distracción, quita todo obstáculo para que esa palabra llegue a los corazones, para que esa palabra quede, mi Rey, en el nombre de Jesucristo. Te vengo pidiendo que me unjas de cabeza a los pies, pasa un carbón encendido por esta boca, me vengo poniendo completamente al lado, Señor, porque queremos palabra del Dios Altísimo, no palabra del hombre. En el nombre de Jesús te vengo entregando esa predicación, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, alabado sea tu bendito nombre. Se pueden sentar. Y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí miramos que Jesús está diciendo una parábola. Bendito sea el Señor. Santo eres tú. Y dice que el reino de los cielos es como un rey que quiere hacer cuentas con sus siervos. Aquí en la casa del Señor, el Señor ha hablado varias veces a cada uno de nosotros por medio de predicación. Y ha habido varias veces que el Señor nos ha llamado a ponerlos en cuenta, a ponerlos bien, por si acaso estamos en pecado, que vengamos ante Él y le pidamos perdón por las ofensas que hemos hecho. Bendito sea el Señor. Y muchas veces el Señor tiene misericordia con la gente. Porque aunque Dios conoce el pecado, cuando alguien está en el pecado, Dios en su grande misericordia le habla a uno por medio de sueños, le habla a uno por medio de la predicación. Pero llega un punto en la vida de una persona que está en el pecado que el Señor le viene y le llama la atención personalmente. Muchas veces, bendito sea el Señor, cuando el Señor usa a alguien para hablar, se siente grande la presencia de Dios. Y muchas veces se siente bien pequeño porque es Dios el que está hablando con un gran poder. Bendito sea mi Rey de gloria. Y cuando Dios te llama la atención a ti personalmente, Él te da la oportunidad de llegar a Él y ponerte a cuentas. Pero si tú no quieres, Él va a llegar a ti personalmente
y te va a llamar por nombre hasta que tú vengas y estés bien delante de Él. Bendito sea mi Rey de Gloria. Y es una cosa seria cuando el Señor nos llama por nombre. Ha habido ocasiones que Dios trata de hablar con una persona y le da mensajes tras mensajes tras mensajes, y la persona, como no quiere escuchar, pues Dios va y le habla directamente a ellos, y hasta muchas veces le dice: si no te pones bien, si no te pones a cuentas, seguramente no vas a durar mucho. O aún algunos le dice: si no te vienes y se pone a cuentas, esta es tu última oportunidad de ponerte bien conmigo. En su grande misericordia, el Señor permite que tú vengas a Él. Y si no haces caso, te da hasta una oportunidad más para que tú vengas y te pongas a cuentas con el Rey de Gloria. Vamos a ver el versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En ese tiempo se ganaba un denario por día, y ese denario se lo ganaba un soldado o una persona común. Bendito sea el Señor. Y un talento son como 6,000 denarios. Y para agarrar un talento, una persona común tenía que trabajar 16 años por solo un talento. Bendito sea mi Rey de Gloria. Le estoy dando la cantidad para que mire cuánto era lo que debía. Bendito sea el Señor. En cantidad de dólares serían como $100 al día, o un denario, o bendito sea el Señor, o 600,000 por un talento. Esto estamos hablando de solamente un talento. Y ahora, ¿cuántos serían los 10,000 talentos que esa persona le debía al rey? Como 10,000 talentos son como 60 millones de denarios. Y para poder pagar eso, el hombre tuviera que trabajar 160,000 años para poder pagar esa deuda. Bendito sea el Señor. Y eso es sin gastar nada. Y miramos que esa deuda era enorme. Verdaderamente esa deuda era una que, aunque trabajara todos los días, no iba a poder pagar. Tenía que pasar hasta miles de años para poder pagar. De ninguna manera él iba a poder pagar eso. Bendito sea mi Rey de Gloria. Y miramos el 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Por causa de la deuda, su sentencia que Dios le dio fuera que él se iba a ir a esclavitud, que su familia se iba a ir a esclavitud, y todo lo que él debía, todo lo que él tenía, iba a ser vendido para poder pagar esa deuda. Bendito sea el Señor. Y si lo comparamos a nuestra vida, cuando alguno de nosotros estábamos en el mundo, teníamos una deuda con Dios. ¿Y cuál era la deuda? El deuda era por causa del pecado. Bendito sea mi Rey de Gloria. El pecado que uno, cuando está allá en el mundo, está en el pecado y están debiendo a Dios. Bendito sea mi Rey de Gloria. Y si comenzamos a pensar qué tanto el Señor nos ha perdonado, aún estando en el camino de Dios, porque nadie es perfecto, todos somos humanos. Todos vinimos y hacemos errores, bendito sea el Señor. Pero Dios en su grande misericordia, cuando lo venimos a poner a cuentas, Él nos perdona a nosotros. Pero si alguien dice: voy a pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí, es imposible. Porque aunque yo trabajara día y noche, aunque yo trabajara cada minuto, aunque yo trabajara los 7 días, 35 días al año sin parar, no importaría, yo nunca podría pagar al Señor lo que Él ha hecho por mí y la deuda que Él me ha perdonado. Bendito sea mi Rey de Gloria. Es grande la deuda que el Señor nos perdona.
Y muchas veces cuando estamos en pecado, no es Dios el que nos rechaza, sino somos nosotros mismos que nos da vergüenza. Bendito sea el Señor, poniéndome a mí como ejemplo. Cuando a veces yo le fallo, hasta a veces me cuesta venir ante mi Señor, hasta ni quiero levantar mi rostro hasta Él, pero Dios en su grande misericordia nos dice que vengamos ante Él y que le pidamos perdón y que Él lo va a perdonar a nosotros, porque Él es misericordioso, Él es grande misericordia y tarde para la ira. Bendito sea el Señor. Santo eres tú. Y miramos a ese hombre. La sentencia de él fue que le iban a vender a ellos, a él, a su familia, iban a vender todo lo que él tenía. Bendito sea el Señor. Muchas veces, por causa del pecado, allá en el mundo se escucha de cómo gente pierde esposos, pierden esposas, pierden a sus hijos que ya no quieren hablar por ellos, con ellos. ¿Por qué? Por causa del pecado. Bendito sea el Señor. Y a mí la palabra del Señor me dice que el pago del pecado es muerte. El pecado no trae nada más que ruinas a la vida. El pecado es que es la causa por qué familias se separan. Es por causa por qué los niños a veces hasta odian a sus padres por causa del pecado de la gente. Bendito sea mi Rey de Gloria. Santo eres tú. Pero ¿qué hizo el hombre? Porque ese hombre escuchó esa sentencia y él sabía que ya se había acabado todo. Él sabía que desde ese momento adelante ya no iba a poder cambiar la circunstancia. Bendito sea el Señor. Miramos el versículo 26. Entonces aquel siervo postrando le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Bendito sea el Señor. A veces llega el momento que la gente debe llegar hasta el fondo. Yo le digo porque así me pasó a mí. Yo no busqué, pues Dios fue el que me fue a buscar a mí. Yo no dejé que Dios entrara a mi corazón hasta que yo había alcanzado el fondo. Hasta que yo había llegado hasta el lodo cenagosto. Hasta que yo ya no tenía salida. Hasta el momento que yo ya no aguantaba. Hasta ese momento era el momento que yo al fin clamé al Señor. Y así ese hombre estaba diciendo: mi vida se ha acabado, pero voy a pedir misericordia, voy a pedir piedad, a ver si Él tiene piedad de mí. Bendito sea el Señor. Y miramos qué hace. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Movido a misericordia. El Señor es movido a misericordia cuando alguien se acerca a Él con un corazón sincero. Con ese corazón que dice: Señor, yo te he fallado, yo te he sido infiel, Dios amado, pero yo todavía te pido misericordia. Yo te pido perdón. Yo pido que perdonen lo que yo he hecho contra ti, Señor, perdóname. ¿Y qué hace Dios? Es movido a misericordia cuando alguien viene y le pide perdón a Él genuinamente de lo más profundo de su corazón, porque Él no rechaza el corazón. Bendito sea el Señor. ¿A qué corazón humillado? Él no lo rechaza. Bendito sea mi Rey amado. Porque así de grande es la misericordia de Dios, que Él no rechaza ese corazón humillado, que Él no rechaza a aquellos que le piden perdón. Él está allí todavía, el Señor. Santo eres tú, mi Dios de gloria. Santo eres tú. El Señor es grande misericordia y nos ha perdonado muchos. Bendito sea el Señor. ¿Y qué pasa? Esa es la introducción de la aplicación que tengo. ¿Y qué pasa cuando uno siente una deuda quitada?
¿Qué pasa cuando uno siente ese amor de Dios, con esa confirmación de Dios, de su presencia, diciendo yo te perdono? Uno se siente alegre. Uno se siente como que una carga arriba de nosotros es quitado. Uno se siente libre como antes estaba. Bendito sea mi Rey. Porque cuando se perdona y Dios nos perdona, sentimos esa carga que se es quitada de nosotros. Bendito sea mi Rey de gloria. Y eso me hacía pensar, si Dios el Rey perdonó a ese siervo, significaba que ese siervo tenía que salir de ahí alegre. Tenía que salir de ahí contento, con alegría, porque le había sido perdonado y le dieron para que él pudiera seguir viviendo. Pero ¿qué hizo ese siervo? Vamos a ver el versículo 38. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a su pie, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Miramos que este siervo, el rey, apenas le había perdonado todo. Y él tenía una deuda más grande al rey que ese hombre tenía a ese siervo. Bendito sea mi Rey. Y miramos más adelante que los de allí le fueron y le contaron al rey lo que estaba pasando. Y el rey lo llamó y se enojó tanto contra él que dijo, ¿y cómo es esto? Que yo te perdoné a ti que me debías mal y tú no pudiste perdonar a ese hombre. Y por esa causa lo echó a la cárcel para poder pagar lo que él debía. Bendito sea mi Rey de gloria. Y quiero leer ahí en el 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No es que me he salido de tema, pero quería yo hablar primeramente de cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros, cuánta deuda teníamos con Él y en su grande piedad y por la gracia Él nos perdonó. Él nunca nos cobró nada, por causa de la gracia Él nos perdonó. Y ahora, bendito sea el Señor. El tema de este día, estamos hablando sobre el perdón. ¿Por qué estoy hablando sobre el perdón? Porque hay veces, muchas veces en la iglesia que no está el perdón o la gente no quiere perdonar a sus hermanos y hermanas. Bendito sea el Señor. Y el Señor dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede eso estar en la iglesia? Después que yo le perdoné todos los pecados a mi pueblo, ¿cómo no pueden perdonarse uno a otro? Aleluya. Bendito sea mi Rey de gloria, santo eres tú, Señor. Una cosa que me entristece que a veces la gente en las iglesias no perdona. Pasan años enojados con otra gente. Y aún cuando alguien le hace daño y la otra persona viene sinceramente a pedirles perdón, no les perdona. Y el Señor dice, ¿cómo es eso? Si Él nos perdonó a nosotros tanto, ¿por qué no podemos perdonar a nuestros hermanos y hermanas? Bendito sea el Señor. ¿Cómo vamos a estar unánimes todos como el cuerpo de Cristo si hay odio en la iglesia? ¿Cómo vamos a estar como el cuerpo de Cristo si una parte del cuerpo no ha perdonado a la otra? ¿Cómo vamos a estar unidos como el cuerpo de Cristo si no estamos todos juntos en el mismo sentido? Bendito sea mi Rey de gloria. Santo eres tú, Señor. ¿Qué pasa cuando alguien nos hace mal? A veces nos enojamos porque no nos gusta lo que ha pasado o lo que dicen. Y ese enojo se convierte en odio. Bendito sea el Señor. Pero a mí la palabra del Señor me dice, si tú vas a ir a la casa del Señor a presentar una ofrenda de Él, a Él, pero te acuerdas que tienes algo contra tu hermano,
deja la ofrenda, ve a tu hermano, reconcíliate y después ven y presenta la ofrenda. ¿Por qué? Porque la única manera que el Señor va a recibir la ofrenda es que estemos bien con todos. Bendito sea el Señor. Sí, es duro pedir perdón, pero el Señor es algo que requiere de nosotros, que pidamos perdón y que perdonamos unos a los otros. Santo eres tú. En una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero, ¿cómo vamos a tener un corazón limpio si tenemos algo todavía aquí en nuestro corazón? ¿Cómo vamos a tener un corazón limpio si todavía estamos enojados contra nuestro hermano o su hermana? ¿Cómo vamos a poder presentarlo delante de Dios? Tal vez puedes engañar a la gente, pero Dios mira lo más profundo, mira tu corazón y lo que Él muchas veces nos pide y que perdonemos para que esas raíces de enojo, esas raíces de odio, esas raíces de amargura pueden ser quitadas de tu corazón. Porque no es hasta que tú perdonas que verdaderamente vas a estar limpio delante de Dios. Bendito sea mi Rey de Gloria. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Imagínense, hemos escuchado en la palabra del Señor que el Señor nos dice que perdonamos a nuestros enemigos. Que si alguien lo pega, que volteemos el otro cachete. Si alguien viene y lo roba, pues que le demos aún todo lo que tenemos, ¿verdad? Aún dice la palabra del Señor, si alguien nos maldice, que vayamos y los bendicimos a ellos. Bendito sea el Señor. Pues, ¿cómo es posible que nosotros permitamos, bendito sea el Señor, cómo es posible que nosotros bendigamos a los que nos han hecho mal, pero no podemos hacer a veces lo mismo por nuestro hermano o hermana que estamos enojados contra ellos? Para mí no tiene sentido. Si estamos bendiciéndolos de aún lo que nos hace mal, ¿por qué no también podemos bendecir a los que están aquí en la iglesia? Bendito sea mi Rey de Gloria. Santo eres tú, Señor. Y lo que yo hablo es de un perdón no superficial, pero un perdón verdaderamente. Una cosa de que sí me gustan, que vienen aquí y dicen, si yo he hecho mal a alguno de ustedes, le pido perdón. Pero eso está bien, pero sería aún mejor que si tú sabes que estás mal con alguien, que tú mismo vayas allí, tú y ellos, no debe ser todo delante de la gente, pero allí tú al lado y que tú vayas y le pidas perdón a ellos. Bendito sea el Señor. Pero que verdaderamente le pidas perdón y de cosas así se alegra el Señor. Bendito sea mi Rey amado. Había una hermana, bendito sea el Señor, que yo conocía, que se discutió con otra hermana. Y esta hermana, bendito sea mi Rey de Gloria, le tocaba dirigir el servicio. Pero aunque ella le tocaba dirigir el servicio, no estaba bien con la otra hermana. Y en ese mismo día, antes que ella comenzara a dirigir, la llamó afuera y le dijo a la hermana, a la otra, mire, a mí me toca dirigir y te pido perdón por cualquiera que yo he hecho por ti, y antes que la otra hermana pudo decir algo, se fue. Y la hermana dijo, ese no es un perdón verdaderamente, ella no me pidió perdón verdaderamente, ella solo me pidió perdón solamente para poder decir que ella me pidió perdón, pero ella verdaderamente no me pidió perdón. Mire, hay una diferencia entre que vayamos así de malas ganas a pedir perdón, o que nos acordemos cuánto el Señor nos ha perdonado a nosotros.
Que nos acordemos que el amor de Dios está con nosotros. Que nos acordemos que ellos son nuestros hermanos y hermanas. Y que vayamos a ellos y le digamos, perdónalos, perdóname. Si yo te he hecho mal, perdóname. Perdóname lo que yo he hecho contra ti. Perdóname lo que yo he dicho contra ti. Perdóname. Y el Señor se agrada de eso. Verdaderamente se alegra el Señor de eso, porque su pueblo ahí es un fruto de amor. Porque no podemos decir que tenemos amor si tenemos algo contra alguien. Aleluya. Pero cuando tú perdonas, ahí se mira el amor verdadero de Dios. Y ahí se mira que cada uno de nosotros tenemos el amor adentro de nuestros corazones. Bendito sea mi Rey de Gloria. Aleluya. Gloria a su nombre. Santo eres tú, mi Dios de gloria. Vamos a dar otro ejemplo. Miramos, todos conocemos de Gigi Ávila y todos hemos escuchado del testimonio de cómo alguien, de que su suegro mató a su hija. Y miramos que esa era una prueba grande que llegó a su vida. ¿Y qué hizo él? Aunque su suegro había matado a su propia hija, él fue y le perdonó. El yerno, perdón, disculpe. No sabía la diferencia. Pero él fue y perdonó su yerno porque él mató a su hija. No conozco el nombre, pero he escuchado de un predicador que dice, él va y testifica y dice, mira ese hombre aquí, él es mi mano derecha aquí en el ministerio que el Señor me ha dado, pero ese mismo hombre que es mi mano derecha es el mismo hombre que mató a mi hijo. Y ahí miramos ejemplo de cómo ellos han perdido a alguien que ellos amaban verdaderamente, pero porque ellos tenían el amor de Dios adentro de ellos todavía pudieron perdonar. Amén. Santo Señor. Pero usted sabe que una cosa más peligrosa es cuando no perdonamos a nuestros hermanos y hermanas. Una cosa más peligrosa es cuando miramos a ese hermano y esa hermana y comenzamos a decirle cosas a ellos. Es algo peligroso. ¿Por qué? Porque la palabra que nosotros soltamos puede herir a esa persona. Y si nosotros herimos a esa persona se puede apartar del camino de Dios. Amén. Y usted sabe qué pasa si esa persona se aparta del camino de Dios. Si esa persona se aparta y esa alma se pierde por causa tuya, el Señor va a venir y va a demandar esa sangre de tus manos. Aleluya. Porque ¿cómo es que vamos a ser obstáculo? Cuando tú podías tener esa oportunidad de mostrar el amor de Dios, no lo quisiste hacer. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Santo. Yo sé que es duro perdonar. No lo quería compartir, pero voy a compartir porque yo me gusta ponerme a mí mismo como ejemplo. Antes yo no le gusta compartir. Pero antes de llegar aquí, yo estaba en una iglesia donde estaba sirviendo por años. Y aunque yo servía por años, y cantaba en el altar y tocaba el teclado y servía al Señor felizmente, el pastor de allí me decía, tú eres como un hijo mío. Tú eres como mi hijo, yo te amo como hijo. Pasó el tiempo que, como ustedes saben, me llegó la enfermedad. Y por causa de eso, pues no podía ir tanto, pero allí ellos estaban siempre. Siempre iban a ver cómo yo estaba, siempre iban a visitarme, me llevaban cosas. Y yo sentía un gran amor por ellos y todavía siento amor por lo que ellos han hecho por mí. Pero ocurrió que después que ya el Señor me sanó, comencé a trabajar y yo ya no podía ir a la iglesia el domingo porque yo trabajaba de noche. Y un día
el pastor y la pastora fueron a una hermana y le dijeron, ve hermana, venga a la iglesia en este día. Y le rogaron que ella fuera en ese día, pero a mí no me dijeron nada. Y aconteció que estando allá donde ellos estaban predicando, que ellos dijeron, santo eres tú, Señor. Que ellos dijeron, toda persona que está aquí está adentro. Pero toda persona que no vino está afuera y ya no va a ser miembro, sino solamente visitante. ¿Usted sabe cuánto dolor eso causa? Que alguien que decía que la amaba tanto, solo vengan y lo echen al lado. Y lo echen al lado como que si no fuera nada. Y esa era una prueba mía. Yo, bendito sea el Señor, yo en ese momento sentí una tristeza. Pero yo solamente clamé al Señor y yo le comencé a bendecir a ellos. Aunque yo no quería, aunque yo estaba herido y no tenía ganas de bendecirlos, pero me acordé de la palabra del Señor y comencé a decir, Señor, bendícelos. Perdónalos. Perdona lo que ellos me han hecho. Perdona lo que ellos me han echado. Perdónalos, Señor. Como tú me perdonas a mí, perdónalos, mi Rey. Y aún hasta ese día yo no tengo nada de odio contra ellos. Y yo todavía pido que el Señor les bendiga a ellos. Que el Señor bendiga su ministerio. Pero de eso se trata, el perdón. Te van a doler hasta aquí adentro, pero tú tienes que perdonar aunque te duela. Aunque no quieras bendecir, tú tienes que bendecir. Santo. No es fácil. Pero tú tienes que perdonar a los que te han herido aún adentro de tu alma. Tú tienes que perdonar porque el Señor te perdonó a ti. Santo eres tú, mi Dios de gloria. Otra cosa, que cuando yo vine al Evangelio tenía un odio para mi padre. Porque mi padre era un alcohólico y pues nunca estaba allí en mi vida. Pero desde el momento que yo llegué al camino de Dios, el Señor me comenzó a quitar ese odio. Hasta que un día yo le pude decir, ¿sabe qué, Padre? Yo le perdono. Por no estar ahí por mí, yo le perdono y yo le amo. Y esas palabras lo tocaron hasta su corazón. Porque aunque él sabía que él nunca estaba allí por mí, él estaba viendo que yo lo estaba perdonando. ¿Pero por qué? Porque así Dios me puso en el corazón. Si verdaderamente somos hijos e hijas de Dios, debemos perdonar. Debemos perdonar, debemos soltar y no permitir que nada se quede en nuestros corazones. Aún cuando estemos enojados por lo que alguien ha hecho, tenemos que aguantar. Por el último ejemplo, yo tengo mi hermana de casa y yo y ella somos completamente diferentes. Y aunque somos completamente diferentes, a veces hay tiempo que nosotros chocamos porque no pensamos igual. Y muchas veces yo me he enojado tanto que yo le he querido decir una tras otra cosa para herirla. Pero, ¿sabe qué hizo el Señor? Cada vez que yo quería decir algo, yo le pedía al Señor, Señor, cierra mi boca. No permitas que yo diga palabra que le va a herir. No permitas que yo diga una palabra que le va a herir a ella, Señor. Y aún hasta ese día yo y ellas estamos bien. Y aunque a veces me enoja, yo la perdono. Porque así Dios me ha llamado a hacer. A perdonar. Bendito sea mi Rey de Gloria. El perdón es algo duro que hacer.
Pero es algo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros que hagamos. Y ahí es cuando se mira verdaderamente la iglesia. Ahí es verdaderamente cuando se mira un siervo y una sierva de Dios que dice, aunque ellos me han herido, yo voy a perdonarlos. Aunque ellos me han hecho mal, yo los voy a perdonar a ellos porque Dios me ha perdonado a mí. Y si somos como Cristo, y si Cristo está adentro de nosotros, debemos hacer lo que Él nos ha hecho, lo que Él nos ha llamado a hacer, y dar ese perdón, y dar ese amor a las personas. Santo eres tú. Si alguien te ha hecho mal y tienes algo en tu corazón contra ellos, ve y pídeles perdón. Tú ve y pídele perdón. Aunque ellos no te pidan perdón, tú ve y pídeles perdón. Y vas a sentir una carga de tu corazón que va a ser quitada. Ahí mismo en Mateo 18, versículo 22, 23, Pedro le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que ha pecado contra mí? ¿Y qué dijo él? Lo vas a perdonar 70 veces 7. No significa que vamos a tomar la cuenta y vamos a estar diciendo, oh, solamente te falta 300 más antes que ya no te puedo perdonar. Eso no es, sino es que debemos perdonar. Cada día debemos perdonar y soltar lo que tengas en tu corazón. A veces hay mucha gente que pasa años con rencor en su corazón, pasa años con odio en su corazón, pasa años con esa cosa que se lo hacen triste porque se comienzan a pensar en cómo la gente le ha dañado. Pero tú tienes que soltar eso de tu corazón. Tú tienes que soltar eso de tu corazón para que estés bien delante de Dios. Porque acuérdate que Él ya te perdonó. Él te ha limpiado de todo tu pecado. Él te ha limpiado. Aleluya. Y si tú le fallas, solo ven a Él de nuevo. Y pídele perdón y Él te perdonará. No importa cuánto tiempo pasa. Yo pasé años en el mundo haciendo cosas que no eran agradables para Dios. Pero aún así Él me perdonó mi deuda. Porque así es nuestro Dios. Él perdona a aquellos que le pides perdón. Bendito sea mi Rey de Gloria. Aleluya. Así, hermanos y hermanas, de ahora adelante primeramente Dios, esa palabra quede en su boca, en su corazón. Acuérdense, debemos perdonar unos a los otros, porque eso le agrada a Dios. Que estemos unánimes, dando amor los unos a los otros. Y si alguien te hace mal, solo bendícelos. Bendícelos para que el Señor los bendiga. No para que Dios se levante con ellos, pero para bendecir. Porque Él nos ha llamado a bendecir. Y si tú quieres soltar palabras que no son, que van a herir a tu hermano y tu hermana, dile al Señor, Señor, por favor, cierra mi boca y no permita que yo diga esas palabras. Porque el Señor nos ha puesto para ayudarlos unos a los otros. Él no lo ha puesto para que vengamos y derrumbamos a la otra persona, sino para que nosotros podamos ayudar a cada uno a llegar hacia el reino de Él. Porque somos una familia, somos un cuerpo en Cristo y debemos estar unidos sin nada entre nosotros. Bendito sea mi Rey de Gloria. Hermanos y hermanas, esa es la corta predicación que el Señor me ha dado. Sigamos adelante, perdonándonos y amándonos unos a los otros. Que toda la gloria sea siempre de nuestro Dios. Y así le paso al tiempo a nuestro pastor.